Nosotros estamos aquí en el templo en esta mañana y todos los que están conectados a nuestra celebración eucarística, lo estamos haciendo porque somos cristianos católicos. Lo hacemos porque queremos, bien en la presencialidad o bien desde casa, a través de la transmisión, seguir la celebración, participar de la celebración, comulgar. Como cristianos católicos, nosotros necesitamos siempre entender la importancia de formarnos, de educar nuestra fe. Se los digo porque muchas veces en el diálogo con personas uno descubre que hay gente que tiene su fe sin formación o la tiene muy contaminada. Y digo contaminada porque nosotros no siempre formamos nuestra fe, o cuando leemos cosas de vida espiritual, la hacemos en fuentes no cristianas católicas, sino que buscamos otro tipo de fuentes de espiritualidad. Yo quisiera iniciar esta reflexión planteándoles a ustedes esta pregunta. Todos ustedes de aquí, que sean buenos lectores, que les guste la lectura, especialmente las lecturas de carácter espiritual, pregúntese usted qué lee, cómo se forma, cuáles son sus fuentes de espiritualidad. Porque nosotros somos cristianos católicos y está claro que uno, como cristiano católico, no debería buscar las fuentes de su espiritualidad en lectura esotérica, ni hindú, ni budista, ni judía, ni musulmana. Una cosa es que uno lea por cultura religiosa y conozca de otro tipo de religiones que necesitamos hacerlo. Es importante tener una amplia, una vasta cultura religiosa, que cuando nosotros nos pregunten sobre el budismo sepamos de qué se trata, o del hinduismo sepamos de qué se trata, que creen como lo practican, igual que el islam o que el judaísmo. Pero cuando se trata de formar nuestra fe, nuestra espiritualidad, nuestra forma de orar, es importante siempre reconocer y descubrir qué leemos, cuáles son nuestras fuentes de espiritualidad. Porque, hermanos, es muy peligroso cuando uno, su fe, la mezcla con otro tipo de cosas que no son mezclables y que uno puede terminar contaminándola. Y hay gente que habla de cosas que son incoherentes, que chocan la una con la otra, pero que al no tener muy claro este tipo de asuntos, creen que no hay ningún problema en ello. El otro día estaba escuchando una entrevista de un teólogo. Unos periodistas ateos le preguntaban acerca de la fuente de la espiritualidad de Jesús. Jesús, ¿de dónde sacó todas sus enseñanzas? Y ustedes saben que en el Evangelio aparece un tiempo en el que de Jesús no se dice nada, que son entre los 12 años y los 30 años. Eso se conoce como la vida oculta de Jesús. El Evangelio habla de Jesús hasta los 12 años, cuando lo encuentran en el templo de Jerusalén, y de los 30 años, cuando empieza, siendo bautizado, empieza a predicar. ¿Qué pasó entre los 12 y los 30 años? Es decir, durante esos 18 años que pasó, mucha gente especula muchas cosas. Entre ellas dicen que Jesús viajó al Medio Oriente, que bebió de las fuentes de espiritualidad hindú y del budismo y que no sé qué cosa, y que aprendió de maestros de yoga, etc. Y estos periodistas le preguntaban al teólogo si eso era posible, y él dice, cuando uno oye hablar a Jesús, uno descubre que definitivamente la fuente de espiritualidad de Jesús no fue eso, porque si Jesús hubiera bebido de fuentes espirituales distintas al judaísmo, que de ahí fue su fuente, Jesús bebió de la espiritualidad del pueblo judío, y los judíos eran muy celosos con su fe. Los judíos no andaban contaminando su fe con cualquier cosa. Si Jesús hubiera sido formado por maestros espirituales orientales,
hubiera hablado de la meditación trascendental, hubiera hablado del yoga, hubiera hablado de la reencarnación, que son de las cosas que hablan ellos. Jesús nunca habló de eso. Jesús habla de la oración, que es distinta al yoga. Jesús habla de la resurrección, que es distinta a la reencarnación. Jesús habla de la meditación trascendental. Jesús habla de la trascendencia, que es distinta a la meditación trascendental. Es decir, el lenguaje de Jesús es muy preciso. Y siempre sería bueno escuchar nuestro propio lenguaje para ver si en algún momento nosotros hablamos de eso, de reencarnación, de meditación trascendental o de yoga. Pilas, hermanos, que si nosotros hablamos de esas cosas, así sin más ni más, nuestra fe está contaminada, muy contaminada, porque la fe cristiana no tiene absolutamente nada que ver con esos asuntos, y nada es nada. Pablo, que ya vivía la experiencia esa de conocer cómo la fe se contaminaba con tanta facilidad, porque recuerden ustedes que Pablo predicó y anunció el Evangelio mucho en ciudades que estaban al borde del mar Mediterráneo, que eran ciudades cosmopolitas, donde llegaba gente de todas partes, donde llegaba gente de todas las culturas y de todas las religiones. Claro, en una ciudad, por ejemplo, como Corinto, donde encontraba uno gente tan disímil, tan distinta, es muy fácil encontrar gente que cree una cosa, gente que cree otra, gente que cree otra. Y al final, si uno no se percata de ello, puede coger todo eso y mezclarlo sin darse cuenta. Pablo, por eso, cuando le escribe a Timoteo, su discípulo, fíjense lo que le dice hoy en la Sagrada Escritura, en el capítulo 6. Le dice: querido hermano, esto es lo que tienes que enseñar y recomendar. Si alguno enseña otra doctrina y viene con otro tipo de palabras distintas de las de nuestro Señor Jesucristo, se aparta de la doctrina que es conforme a la piedad verdadera, es un orgulloso y un ignorante. Yo esa palabra ignorante la he utilizado aquí varias veces, pero esa palabra yo no me la he inventado, esa palabra también aparece en la Sagrada Escritura. Pablo dice que van a aparecer personas que enseñan otro tipo de doctrina, doctrinas espirituales. Ojo, el hecho de que una cosa sea espiritual no quiere decir que sea bueno. No todo lo espiritual es bueno. Todo lo que viene del demonio también es espiritual. Entonces uno no puede pensar que porque sencillamente utiliza la palabra espiritual ya está hablando de las 1000 maravillas. No, no todo lo espiritual es bueno. Hay doctrinas espirituales muy perversas y dañinas, contaminantes de nuestra fe. Si alguno enseña otra doctrina, no reconoce las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo, se aparta de la piedad verdadera, es un orgulloso y un ignorante que padece la enfermedad de plantear cuestiones y discusiones sobre palabras. De ahí surgen las polémicas, las blasfemias, las malévolas suspicacias y los altercados interminables de hombres corrompidos en la mente y privados de la verdad. Miren, la espiritualidad, así genéricamente hablando, sin especificaciones, dice el apóstol San Pablo, la espiritualidad es ciertamente una ganancia para muchos que piensan que es un medio de lucro.
Porque a través de todas estas cosas, de todas estas doctrinas, cualquiera que sea, buscan finalmente lucrar a la persona que la expone. La espiritualidad cristiana, y ahí especifico, la espiritualidad cristiana no busca el lucro, sino la salvación. Por eso uno tiene que tener siempre claridad sobre su fuente de formación, de dónde uno bebe para alimentar su vida espiritual y para alimentar su comunión con Dios. Nosotros no podemos andar sencillamente, como dice el profeta Jeremías, dejaron de beber en las corrientes de aguas cristalinas para irse a beber en pozos agrietados de aguas fangosas y estancadas. Nosotros no podemos dejar tirada las enseñanzas de Jesús simplemente para plegarnos a enseñanzas de maestros que se llaman a sí mismos maestros espirituales. Varias veces lo he dicho aquí y lo repito hoy. El demonio es un maestro de espiritualidad también. Seguro ya varios de ustedes me lo han escuchado. El demonio es un maestro de espiritualidad y enseña espiritualidad demoníaca. Hay una espiritualidad demoníaca. ¿Por qué creen ustedes que hay un culto religioso demoníaco? Porque hay una espiritualidad demoníaca. ¿Por qué creen ustedes que hay una cosa que se llama misa negra, donde el demonio tiene sus propios sacerdotes, donde hacen sus propios sacrificios? Porque hay una espiritualidad demoníaca. Entonces, hermano, lo que yo le quiero decir a usted es que usted no coma carreta simplemente con escuchar la palabra espiritualidad o espiritual. Ay, que fulano es muy espiritual. Usted no coma carreta con eso. Póngale un interrogante. Si es espiritual, ¿qué clase de persona espiritual es? Porque los que rinden culto al espíritu del mal también son gente espiritual. Necesitan una espiritualidad para poderle rendir culto a su jefe. Y también ejercen cierta piedad y ciertos rituales para poder rendir culto a quien siguen. Pablo advierte a Timoteo: si alguno enseña una doctrina otra doctrina y no sigue las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo y las enseñanzas conformes a la piedad, es un orgulloso y un ignorante que padece la enfermedad. Fíjese cómo lo plantea él: padece la enfermedad de plantear cuestiones y discusiones sobre palabras. De ahí salen envidias, polémicas, blasfemias, malévolas suspicacias, altercados interminables de hombres corrompidos en la mente y privados de la verdad. Hay gente que le buscará siempre pervertir a usted la cabeza. Siempre. Habrá siempre personas que lleguen con doctrinas falsas y extrañas, que buscarán apartarlo a usted de la verdad. Por eso muchos hoy simplemente dicen: yo no soy creyente, yo no soy ni cristiano, ni budista, ni nada. Yo soy una persona espiritual. Fíjense el discurso falaz que el mundo de hoy propaga. Yo no tengo ninguna religión. Yo no creo en ningún Dios. Yo no profeso ninguna fe. Yo soy una persona espiritual. Y claro, cuando uno oye que dice que soy una persona espiritual, uno dice: wow. Yo le cogí mucho miedo a los que me dicen que son espirituales. Yo de eso no como. Yo no trago entero con palabras bonitas.
Satanás es de palabras bonitas. Satanás sabe muy bien cómo disfrazar todo. Y hay que saber identificarlo. Saber cuándo habla él seductoramente. Porque él seduce el corazón. Él quiere que nos enamoremos de él. Él quiere apartarnos el corazón del Señor. Con doctrinas, dice el mismo apóstol San Pablo, llamativas y extrañas. Llamativas, porque todas esas cosas llaman mucho la atención. Son muy atrayentes, son muy atractivas. La espiritualidad demoníaca es muy atractiva en su planteamiento filosófico. La espiritualidad demoníaca te dice a ti, sufrimiento no, placer, felicidad, nada de renuncia, nada de sacrificio. No, 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 no. Tú disfruta, goza la vida es una sola, no sabemos cuándo nos vamos a morir. Tú aprende a vivir bien, a vivir sabroso, no reces a nadie, tú simplemente sé una persona espiritual. Todo eso es diabólico. Diabólico. ¿A quién nosotros oramos? ¿De dónde alimentamos nuestra fuerza espiritual y nuestro sentido de trascendencia? Ustedes son gente estudiada, hermano. Aquí no hay ningún iletrado. Yo creo que todos ustedes son profesionales. No se dejen meter los dedos en la boca. No traguen entero. No se pongan a creerle a cualquiera que sencillamente viene a decirle, y sigo insistiendo sobre el mismo, es que yo soy una persona muy espiritual, y también te invito para que tú seas muy espiritual. Eso está muy regado. Hoy la gente lo que está buscando es una espiritualidad atea. Espiritualidad sin Dios, en donde uno termine dándose culto a sí mismo. Donde yo sea mi propio Dios, donde yo no necesite rezarle a nadie, donde yo sea el que me redima a mí mismo, donde yo sea el que me salve a mí mismo, donde yo sea el que me perdone a mí mismo, donde yo sea el que me conduzca a la trascendencia a mí mismo. Por eso hay gente que al cielo no quiere llegar, ni aspira a llegar. Lo único que aspiran es que con sus cenizas siembren un árbol. Eso es pura espiritualidad atea. Doctrina falsa. Ya que sabemos claramente que hay uno que es el maestro, que es Cristo, y otro que quisiera ser el maestro, que es el maligno. ¿A los pies de quién nos vamos a sentar para escucharle? Cristo, que nos dice: si alguno quiere ser discípulo mío, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque la puerta que conduce a la salvación es estrecha. Así habla Jesús. Y el maligno dice: el que quiera ser discípulo mío, nada de cruz, bacanería, placer, fiesta, puerta ancha. Disfrute, hermano, disfrute. Ahí está claro el lenguaje. Y ahí es donde uno tiene que saber cuál es el camino que sigue. Bendito sea el Señor. A Él el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.